Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. En la cadena Ser, hora 25. Pablo Tallón. Y atención con estas palabras de Alberto Núñez Feijóo porque van a traer cola. El líder del PP afirma que alguien que está de baja no puede cobrar lo mismo que alguien que sí puede acudir a su puesto de trabajo. Y la pregunta es, ¿Feijóo va a recortar entonces la prestación de aquellas personas que estén enfermas? Pues no lo sabemos. Lo que es seguro es que no le gusta que cobren lo mismo, insistimos, que sus compañeros sanos. Y segundo, que él, si llega a la Moncloa, sí se compromete a hacer algo para combatir el absentismo. Dice que lo va a hacer aunque no haya acuerdo con los sindicatos. Lo ha dicho en un acto ante empresarios vascos. Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene. No se sostiene, dice el presidente del gobierno, le acaba de responder en redes sociales, ha escrito Pedro Sánchez. Quien llama cáncer a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos, deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Esto ha dicho Pedro Sánchez, los derechos no se recortan, se defienden. Ahora mismo lo ampliamos. Pero antes ya lo ven, hace muchísima calor. De hecho, ayer fue el día más cálido desde que hay registros, por lo menos desde 1950. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Lo más probable es que este dato se vea superado, todavía no se ha acabado el día de hoy, y es que estamos inmersos en esta ola de calor que todavía no se ha acabado, y además todo apunta que si bien el fin de semana bajarán las temperaturas, volverían a subir la semana que viene. De momento, de ahora, después del intenso calor, mucha precaución a las tormentas que hasta bien entrada la noche pueden afectar cualquier punto del interior de la península. En general dejan poca agua, sí muchos rayos y rachas fuertes de viento, pero localmente, como ha pasado en varios sitios del centro de la península, van acompañadas de granizo, tormentas que después de hacer mucho sol, mañana se repetirían. Gracias, Carbó. Empieza hora 25. Y ya saben que Feijóo está estos días lanzando ideas de qué hará si llega a la Moncloa. Ayer supimos, por ejemplo, que pretende extender a todo el país la ley de Ayuso para dar ayudas al concebido no nacido, que esto es una decisión que le ha aplaudido la Fundación FAES, la de Aznar, a la vez que ha aprovechado, porque es lo que subyace a todo esto, para cargar contra el derecho al aborto, que define como una desgracia despenalizable en supuestos y plazos determinados, que no puede ser incluido en la Carta Magna como propone el gobierno, dice FAES. Bueno, esto lo dijo ayer Feijóo. Hoy, lo que ha anunciado ante empresarios vascos es que va a sentar a patronal y sindicatos a una reunión para abordar el absentismo laboral y que independientemente de si hay acuerdo o no, él lo va a atajar. ¿Cómo? Hay que decir que aquí no ha sido claro, pero sí identifica algunos elementos que explican que tanta gente, según él, falte al trabajo. 1. Que los trabajadores no pierden sueldo cuando esto sucede. Y 2. Que tampoco pierden prestaciones. Así que si se va uniendo los puntos, se puede llegar a la conclusión, pero insistimos, no lo ha verbalizado. Guillermo Lerma, buenas tardes. Sí que hemos pedido al PP más aclaraciones, pero de momento silencio. Buenas tardes. No quiere Génova concretar cómo pondría solución Feijóo a ese problema que él mismo ha querido plantear ante el empresariado del País Vasco. El líder del PP habla de absentismo, pero donde pone el foco en realidad es en dos cuestiones muy concretas. Por un lado, el gasto que el Estado dedica a sufragar las bajas médicas de los trabajadores, dice que es inasumible, y por otro, en el hecho de que esos empleados cobren lo mismo cuando están trabajando y cuando no. Feijóo se compromete a tomar decisiones sobre esto si llega al gobierno y dice que lo hará con o sin acuerdo sindical. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar
a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Habla el líder del PP de un cáncer que no se puede pagar. Su equipo niega que se esté refiriendo a recortar sueldos o prestaciones, pero tampoco explica cuál es la alternativa. Dice Feijóo que este es un problema que ya atajó cuando estaba al frente del Insalud o de Correos como presidente de la Xunta, y entre 2012 y 2018 Feijóo aprobó un recorte de la retribución de los funcionarios que se daban de baja. Claro, efectivamente, las bajas médicas de trabajadores han aumentado, casi se han duplicado en la última década, un crecimiento que hay que decir que no es exclusivo de España, es decir, pasa también en otros países de nuestro entorno, empezó a aumentar sobre todo a partir de la pandemia y tiene que ver con muchísimas cosas, por citar solo algunas. La saturación de la sanidad pública a la hora de atender a quienes están de baja, que la gente que trabaja, pues hombre, cada vez es más mayor. También problemas derivados de salud mental, sobre la que cada vez hay mayor sensibilidad. Pero de todo este cóctel y demás motivos, pues Feijóo se ha fijado solo en una cosa, por lo menos en su intervención de hoy, que son los sueldos y las prestaciones. Jordi Fábrega, jefe de economía de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Han sido los empresarios los que más han denunciado en los últimos meses este problema de las bajas médicas, y los datos nos dicen que es verdad que el número de personas que están de baja médica por enfermedad común ha crecido en los últimos años. También ha crecido la duración de estas bajas. Pero lo que recuerdan expertos, sindicatos y también la patronal es que detrás de este incremento hay una multitud de causas, como dices, desde un colapso de la sanidad que retrasa las pruebas diagnósticas y por tanto alarga las bajas, hasta por ejemplo una gran descoordinación entre administraciones. Un cóctel que ha llevado el coste de las bajas a superar los 33.000 millones de euros el año pasado, esto sumando el coste que asumen las empresas, algo más de la mitad de esa cuantía, y lo que le cuesta también a la seguridad social. Lo cierto es que la ley ya prevé que un trabajador, cuando está en situación de baja, cobre menos que el que va a trabajar, porque lo que garantiza la ley es que ese trabajador cobre el 60 o el 75% de su sueldo. Cierto es que hay convenios, muchos, en los que la empresa, después de pactarlo con los sindicatos, complementa esta prestación para que el trabajador que está de baja cobre íntegramente el equivalente al 100% de su sueldo. Gracias, Jordi. Después lo vamos a desarrollar a las 9 porque me quedan muchas preguntas. Después hablamos. Hasta ahora. Hasta luego. Y desde el Gobierno ya hemos escuchado en portada la respuesta del presidente, de Pedro Sánchez, pero es que también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido al paso de estas declaraciones de Feijóo. Isabel Villar dice que no lo van a permitir. Sí, Yolanda Díaz ha escrito en redes sociales: estar enfermo no es una elección, elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando están más vulnerables sí lo es. Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente: no lo vamos a permitir. También hay reacción de los sindicatos. UGT asegura: quien confunde el absentismo con las enfermedades que impiden trabajar trata a las personas trabajadoras como mera mercancía. El sindicato denuncia que las propuestas del líder del PP suponen un ataque a las personas enfermas, a la sanidad pública y al diálogo social. Y está ya en marcha en Ankara, en Turquía, la cumbre de la OTAN. Ahí han llegado ya la mayoría de líderes europeos, entre ellos la italiana Giorgia Meloni, para asistir a una cena de trabajo en la que se va a reencontrar con Donald Trump. Esto después de que el presidente estadounidense se burlase de ella pidiendo una orden de alejamiento, un comentario machista en toda regla. No contento con esto, el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a la carga contra los europeos por no ayudarle, según él, en la guerra de Irán, e insistiendo otra vez en que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos. Ahí, en Ankara, está el enviado especial de la SER, Enrique García Pozo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la de Ankara pretendía ser la cumbre en la que los aliados se proponían apaciguar las exigencias de Donald Trump con una cascada de cifras millonarias. Lo cierto es que no ha habido tregua para seducir a un Donald Trump que en una comparecencia conjunta con Erdogan ha vuelto a arremeter duramente contra los aliados. Estoy muy decepcionado y no estaría aquí si no se celebrara en Turquía, decía, después de presumir de la buena sintonía con el anfitrión de esta cumbre. Claro, pues ¿cómo será esta...? Decías, Enrique. Sí, con Erdogan, que ha recibido a los líderes para una cena que se está celebrando a esta hora tras la foto de familia en la que hemos visto a Sánchez colocado en primera línea junto a Emmanuel Macron y a Giorgia Meloni. La cumbre comienza, por tanto, Pablo, con esos mensajes del presidente de Estados Unidos, que ha vuelto a poner encima de la mesa sus pretensiones expansionistas sobre Groenlandia y que amenaza incluso con retirar sus tropas de territorio europeo. No ha mencionado a España, aunque en el gobierno llegan preparados para responder con datos
las posibles represalias con la cabeza alta y los deberes hechos, explican desde Moncloa. En el equipo del presidente sostienen que las críticas de Estados Unidos no se sostendrán con cifras. Pues luego lo desarrollamos también, Enrique, pero es que ¿cómo será la pasada de frenada de Trump con Meloni, que ha salido a criticarlo hasta Santiago Abascal? Es decir, Abascal, que no se quejó cuando Trump impuso aranceles que afectaban al campo español, que no se quejó cuando Trump amenazaba con expulsar a nuestro país de la OTAN. Abascal, que no protestó cuando Trump se enfrentó al Papa, pero hombre, que se meta con Meloni, eso sí que es una línea roja que el líder de Vox no va a permitir. Creo que sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos. Y creo que el señor Trump se está equivocando en eso. No se puede tratar a los aliados como vasallos. Esto ha dicho en Telecinco. Y sobre la ultraderecha internacional. Esto lo acabamos de conocer en Francia. Marine Le Pen va a ser candidata a la presidencia en las elecciones del año que viene. Y lo va a ser a pesar de que la justicia le obliga a hacer campaña con un brazalete electrónico después de haber sido condenada por desviar dinero del Parlamento Europeo. Ella misma dijo que si eso pasaba, que si tenía que hacer campaña con el brazalete se iba a apartar, pero finalmente va a incumplir su promesa. A ver cómo lo justifica. Nos vamos a París. Raquel Villaécija, buenas tardes. Buenas noches, Pablo. Marine Le Pen será candidata a las elecciones presidenciales del año próximo. Lo acaba de anunciar en una entrevista en televisión tras el veredicto este mediodía del Tribunal de Apelación de París, que le da vía libre para presentarse, aunque la condena por malversación de fondos públicos a 3 años de cárcel, uno firme con brazalete. Recurrirá este fallo, ha dicho, al Tribunal Supremo, precisamente para no tener que hacer campaña con el brazalete puesto, pues ella misma dijo hace unos días que no haría campaña electoral con restricciones y sin libertad de movimiento. Tras el fallo judicial, Le Pen ha estado reunida toda la tarde en la sede del partido con Jordan Bardella, su delfín político y el que habría ido a los comicios en su lugar para decidir si se presentaba o no. Lo hace en cualquier caso con una sentencia clara y las palabras del tribunal que han sido duras. Los hechos son muy graves por parte de cargos que aspiran a ejercer el poder. Marine Le Pen tenía que haber respetado las reglas y no infringirlas, ha dicho la presidenta del tribunal. Pero eso ya lo ven, eso parece que no penaliza, después lo contamos, Raquel. Pero es que además en Reino Unido ha dimitido como diputado el líder de la ultraderecha británica, Nigel Farage, inmerso en varios escándalos de corrupción. Ahora, no se crean que dimite porque se marcha del todo, porque se arrepiente, no. Lo hace para forzar unas elecciones en su distrito en las que aspira a revalidar el puesto que tenía y que las urnas de este modo, pues de algún modo estén blanqueando, pues eso, todas esas sospechas que hay ahora mismo a su alrededor. Nos vamos hasta Londres, Lucas Fon. Sí, Farage ha dejado su escaño con el objetivo de volver a presentarse a las elecciones en su circunscripción y de recibir el respaldo de los votantes frente a lo que considera una campaña contra él. Estas serán unas elecciones del pueblo contra el establishment, ha asegurado el líder populista. Su nombre ha ocupado las portadas en los últimos días tras conocerse que recibió donaciones millonarias y que no las incluyó en su declaración de patrimonio cuando accedió al Parlamento en 2024. Farage asegura que no estaba obligado a hacerlo porque recibió las donaciones a título personal, pero sus rivales le acusan de montar un circo político para escurrir el bulto. Se trata de una maniobra desesperada de Nigel Farage. Está hasta arriba de chanchullos, ha asegurado el primer ministro Keir Starmer, quien ha acusado al líder populista de utilizar la política para su propio beneficio personal. Bueno, ya lo saben, Pedro Sánchez ha llegado a la cumbre de la OTAN sin su mujer, sin Begoña Gómez, porque el juez Peinado la dejó sin pasaporte al considerar que podía fugarse. Pues resulta que el juez sustituto del sustituto, porque el relevo de Peinado también estaba de vacaciones, tampoco le ha permitido viajar a Turquía. A Londres, a la graduación de su hija, sí, pero a la cumbre de la OTAN no. Dice el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que situaciones como esta son las que justifican la percepción social sobre la justicia que ayer recogimos en la encuesta de la serie El País. Si no se acuerdan, se lo refrescamos. Los españoles no confiamos en la justicia. Apenas le concedemos un 4,9 sobre 10 y dice Bolaños. Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales. De tal manera que, dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Y Feijóo no entra en si está justificado o no esto, que Begoña Gómez esté sin pasaporte. A él lo que le preocupa mucho, dice, es el riesgo que tiene esto sobre la reputación de España. Creo que este coste de reputación, España no puede someterse a él. Con independencia de que estemos o no de acuerdo en la decisión del juez, lo que es evidente es que recurrir a esto tiene un enorme coste reputacional para España. Y hoy los 1.100 millones de ciudadanos que estamos bajo el paraguas de la OTAN, sus primeros ministros, todos van a saber
que la mujer del primer ministro español no ha podido viajar porque le han retirado el pasaporte en su país. Y Villar, vuelvo contigo porque el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido que se paralice la inspección que Hacienda abrió el mes pasado tanto a él como a su familia por el pago de varios impuestos. Sí, Zapatero ha pedido a Hacienda que deje en suspenso todas esas inspecciones abiertas a él, a su mujer, a sus hijas y a la empresa de ellas, porque entiende que es lo mismo por lo que se le está investigando en la Audiencia Nacional. Recuerda que a uno no se le puede investigar de forma paralela por lo mismo. Hacienda, de hecho, cuando la semana pasada notificó al juez Calama de la Audiencia Nacional que tenía en marcha estas inspecciones, ya preguntaba si las dejaba en suspenso al prevalecer la vía penal sobre la suya. Ahora es el juez el que tiene que decidir. Y en el caso Leire, hoy ha declarado un comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, se llama Rubén Villalba, y ha ratificado que Leire Díez le ofreció convertirse en asesor de la directora del Cuerpo a cambio de información sensible sobre la UCO. Precisamente, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha contado que en una de sus reuniones Leire le propuso rehabilitar a este comandante. Y según ella, según Mercedes González, le dijo que no, Miguel Ángel Campos. El comandante Rubén Villalba ha ratificado ante el juez Pedraz su declaración previa ante la Guardia Civil. Ha asegurado que Leire Díez, cuando él ya estaba imputado en el caso Koldo por garantizar la seguridad de Aldama a cambio de pagos periódicos, le ofreció un destino en el extranjero o un puesto como asesor de la directora general, Mercedes González, a cambio de información comprometedora para la UCO. Villalba ha dicho que se reunió con ella en 2 ocasiones y que Leire le dijo que tenía acceso a las principales instancias del gobierno, incluso al One, en referencia a Pedro Sánchez. El comandante, que continúa imputado en el caso Koldo, rechazó la oferta de Leire al no dar crédito a su influencia. La directora general Mercedes González manifestó el mes pasado en el Senado que efectivamente Leire Díez le pidió restituir en su puesto al comandante Villalba y que ella rechazó la propuesta de plano. Y todavía de los tribunales un apunte más, el Supremo ha rechazado rebajar las costas que debe pagar el exfiscal general Álvaro García Ortiz por los gastos de defensa de la pareja de Ayuso en esa causa, se acordarán ustedes, por la filtración del mail donde su abogado confesaba los delitos fiscales. El alto tribunal ha desestimado los recursos de García Ortiz y ha fijado en 39.000 euros la cantidad que debe pagar Alberto González Amador por esos honorarios a su abogado y también al procurador. Un Ayuso, por cierto, que considera que la intención del Ejecutivo de presentar presupuestos para el año que viene es un paripé, una maniobra, dice ella, y un intento de contentar a Cataluña. De hecho, según la presidenta de Madrid, el Gobierno quiere crear una nación paralegal, algo a lo que ha respondido el ministro Arcadi España. Resultado, buscar financiar 7 veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la Hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal. Que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votar votos es enfrentar a territorios, no hace ningún bien al país. Ningún bien al país. Deberían de reflexionar sobre si un partido que aspira a gobernar puede aspirar a gobernar enfrentando unas comunidades con otras. Bueno, el Gobierno sigue dando pasos hacia la presentación de estos presupuestos. Ha aprobado hoy el techo de gasto con un récord para 2027 de más de 226.000 millones de euros. El ministro de Hacienda ha asegurado que este techo ofrece margen para apostar por la vivienda, la igualdad, las políticas sociales, el I+D, y que por eso, dice él, los presupuestos van a tener un amplio alcance social. Y la vivienda se consolida como la principal brecha de riqueza entre las familias por encima de otros factores como la edad. Según un estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC, la renta de los propietarios que alquilan varios pisos es 4 veces mayor a la que tienen aquellos que viven de alquiler. Y su patrimonio, atención, es 450 veces superior al de los inquilinos. Un propietario tiene un patrimonio 450 veces más grande que un inquilino. Evidentemente, claro, cuanto más se encarece la vivienda, pues más se agranda esta brecha. Sira Valdés. La renta mediana de un casero con una vivienda en alquiler duplica a la de sus inquilinos. La de un multiarrendador que alquila varias viviendas la cuadruplica. Así lo refleja un informe del Ministerio de Consumo que también apunta que las diferencias patrimoniales son incluso mayores. Los dueños de una casa alquilada son 184 veces más ricos que sus inquilinos, quienes alquilan varias 450 veces más. Y el encarecimiento de los pisos y de los alquileres de los últimos tiempos agrava esta realidad porque se genera un círculo vicioso, explica Javier Gil, coordinador del estudio, beneficiando a quienes ya son propietarios y dejando fuera a quienes no. Cada mes que pasa, la población de menor renta, los inquilinos, transfiere parte de su riqueza, de sus ingresos, a la población de mayor renta. Por lo tanto, el mercado del alquiler está funcionando como una causa central
que produce y amplifica las desigualdades sociales y económicas. Y es que, según el informe, la vivienda tiene mayor impacto en la desigualdad que otros parámetros como puede ser la edad. Bueno, pues ante el gran problema de sociedades como la nuestra, el consenso parlamentario para aliviarlo se antoja imposible. Como muestra, la negociación del decreto de vivienda que prepara el gobierno para prorrogar los alquileres, tasar más los pisos turísticos o beneficiar fiscalmente a los caseros que bajen los precios. Resulta que el gobierno quiere meterlo todo a la vez para atraer a la izquierda con las prórrogas y también atraer a la derecha de Junts con los beneficios fiscales. ¿Pero qué ocurre, José Coello? Que Podemos ya dice que ellos no quieren ni oír hablar de ventajas para caseros. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Mientras el Gobierno le da forma al decreto de vivienda que pretende aprobar a finales de mes y que incluirá, entre otras medidas, la prórroga de los alquileres o la regulación de los pisos turísticos, hace cuentas para encontrar los votos que permitan su convalidación. Y es aquí donde no se cruzan los caminos, porque mientras Junts exige bonificaciones fiscales para caseros, Podemos pide todo lo contrario. Nadie puede esperar que Podemos apoye, ni por activa ni por pasiva, regalos fiscales a los caseros. Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda. Yone Belarra ha puesto en valor los votos de los morados. ¿Qué pasa porque los caseros no tengan exenciones fiscales? El sueldo Nescafé para toda la vida es básicamente lo que están consiguiendo los caseros en este país. Mientras tanto, desde el Gobierno, el socio minoritario intenta tender puentes entre ambas formaciones. Aina Vidal cree que podemos votar así y lanzaba este mensaje a Junts. Pero hemos llegado a un punto en el que Junts per Catalunya creo que tiene que hacer una reflexión, y hace mucho tiempo que se lo decimos. Esta estrategia del no a todo, de la parálisis y de intentar bloquearlo absolutamente todo, a lo que les ha llevado es prácticamente a un sorpaso por parte de Aliança per Catalunya. El decreto, que se aprobará a finales de julio, se llevará al Congreso para su votación a principios de septiembre. Y más cosas, las personas desalojadas del barrio barcelonés del Putxet van a tener que pasar la noche fuera de sus casas. Son los vecinos de 93 pisos que han tenido que ser desalojados hoy por un socavón abierto en el patio interior, un agujero de 8 metros que ha aparecido por las obras del tramo central de la línea 9 de metro. Los bomberos ahora están evaluando la situación para saber cuándo van a poder regresar a sus casas. Barcelona, Soledad Domínguez, buena tarde. Durante toda la noche se va a estar inyectando hormigón para rellenar el hueco que se ha abierto en el patio interior de una manzana de casas. Los técnicos que monitorizan las obras de construcción de la línea 9 del metro estaban comprobando un movimiento significativo en los sensores cuando el responsable de una pizzería avisaba a emergencias de lo que se había encontrado al abrir su negocio. He visto una luz al fondo, digo, uy, qué raro, me he dejado la luz encendida. Y entonces he visto una claridad grande y era que se había tragado el lavabo para abajo. Lo que se había tragado el lavabo es un agujero de 8 metros de diámetro que está situado sobre una zona ya hormigonada. De hecho, la tuneladora no ha parado de trabajar en ningún momento porque eso, nos explican, facilita que se pueda inyectar hormigón desde distintos puntos en el socavón. Mañana a primera hora se va a hacer una nueva evaluación para decidir si los vecinos pueden ya volver a casa. Y han pasado 10 años de la terrible violación grupal a una chica en los Sanfermines por parte de 5 hombres que tenían un grupo de WhatsApp que se llamaba La Manada. Así surgió el nombre de aquella agresión sexual que atravesó al país entero por la brutalidad de lo que le hicieron a esa chica y, sobre todo, porque el Supremo tuvo que corregir a la Audiencia Provincial de Navarra, que consideró inicialmente que lo que allí pasó fue un abuso sexual y no una violación. Aquello inspiró aquella ley del solo sí es sí, Mariola Lourido. Buenas, un caso que lo cambió todo, Pablo. Uno de los 5 magistrados del Supremo que dictaron la trascendental sentencia de la violación de La Manada, Vicente Magro, ha dicho en Hoy por Hoy que 10 años después, sorprendentemente, hay más agresiones sexuales, también más denuncias, y ha pedido protección para las víctimas. No podemos estar exigiendo a las víctimas de violencia sexual, de violencia de género, que denuncien si no transmitimos un mensaje de confianza a la víctima de que sepa que se le va a escuchar, que se le va a atender, que se le va a proteger. Si no es así, la víctima no va a denunciar. En la cadena SER hemos hablado también con Teresa Hermida, es la abogada de la joven. Es una mujer muy valiente que ha logrado sobrevivir a los intentos de muchos por desvelar su identidad, a los intentos de muchos, entre ellos los defensores de sus agresores, que trataban de culpabilizarla. Ella es una gran superviviente. La mujer tiene protección, pero teme el momento en el que sus 5 violadores salgan de la cárcel. Uno de ellos ya disfruta de permisos penitenciarios.
Y sobre los riesgos que entraña el avance imparable de la inteligencia artificial, dos derivadas. La primera, el Banco Central Europeo da 4 meses a los bancos para presentar un plan de protección frente a los nuevos modelos de IA, que son más potentes que los actuales y que se promocionan como capaces de detectar fallos en cualquier sistema informático. Javier Díaz. Lo que hace el Banco Central es advertir a los bancos de los riesgos que supone los últimos modelos de inteligencia artificial y les da un plazo hasta el 31 de octubre para que preparen un plan de choque para protegerse. Todo esto lo hace recurriendo a un mecanismo reservado para los temas más relevantes, que es el envío de una carta directamente a los máximos ejecutivos de las entidades. Making sure that on the highest levels of banks it is being understood that this is a strategic issue. Es para que los máximos ejecutivos asuman que es un asunto estratégico, decía Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión. Por otra parte, los máximos responsables bancarios europeos han activado una alerta por riesgo sistémico en el que avisan de que estos nuevos modelos de inteligencia artificial puede provocar efectos adversos significantes. Y en Venezuela continúan las tareas de búsqueda de cuerpos bajo los escombros tras el doble terremoto que ha dejado más de 3.500 muertos. Los heridos son más de 16.700 y la devastación es tal que en La Guaira, la zona cero de la catástrofe, incluso se está enterrando a las víctimas sin identificar en nichos sin nombre, marcados solo por una cruz. Lo ha visitado el corresponsal de Prisa, Manuel Covela. En medio del dolor y el luto por los más de 3.500 muertos que, según el último parte oficial, han dejado los terremotos, uno de los numerosos focos de la catástrofe apunta a un cementerio ubicado en una zona montañosa a 1 hora en carretera desde La Guaira. Ellos están siendo sepultados dignamente. Ellos están todos en una terraza, pero separados por parcelas. Cientos de cadáveres, la mayoría sin identificar, han sido sepultados en el cementerio La Esperanza. Cada nicho en la superficie tiene una cruz blanca y un código. Cuando ya la alcaldía empiece a hacer los trabajos del cemento, esa cuestión, cada persona doliente puede ver y venir a identificar. La entrada y aledaños del cementerio están fuertemente custodiados por policías desde este lunes, según han relatado vecinos una vez que saliera a la luz que allí están siendo llevados muchos de quienes se perdieron la vida y aún no tienen nombre ni apellido. Pues ya ven cómo viene la actualidad de este martes, cómo viene, más allá de Mundial hay vida, hay mucho análisis que hacer. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Lola García, ¿cómo estás? Buenas noches. Juanma Márquez, hola también. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Con ellos vamos a analizar toda esta información en una edición express de hora 25 de 9 a 10, pero antes, la mirada de Xavier Vidalfort. La manía persecutoria de que te persiguen o te rodean es el primer síntoma de bastantes distorsiones mentales. Conduce al enfermo a protestar contra todo y a criticar a todos, incluidos los más próximos, los familiares más íntimos, los que siempre han apoyado tu causa. Como Donald Trump se repite más que el ajo, eso es lo que hoy ha vuelto a suceder en Ankara, la capital turca. Allí encabeza hoy y mañana una cumbre de la OTAN pensada para agasajarle, como estúpido premio a desballestar la Alianza Atlántica, fragmentarla, dividirla, enconarla y malhumorarla. Hoy ha echado pestes de casi todos los grandes países europeos y de sus líderes. Del británico cesante Keir Starmer sugiere que pierde su puesto por no apoyarle a él. De la italiana Giorgia Meloni se queja porque le dejó tirado en la guerra de Irán. Y más o menos lo mismo de franceses y alemanes. No se ha despachado contra España, pero tranquilos, que aún le quedan horas para repetir que es un país terrible, o sea, terrible, horroroso, aunque seguramente querría decir terrific, que en inglés significa maravilloso, lo que de verdad es lo que corresponde. El caprichoso déspota de la Casa Blanca zahiere a los europeos por ser presuntos gorrones, por no ayudar a Estados Unidos, cuando en realidad fueron su primer baluarte frente a la Unión Soviética y en tantas otras zonas y ocasiones. Del todo ignorante, desconoce que Europa ha entregado desde hace más de 80 años muchas vidas de sus jóvenes junto a los jóvenes norteamericanos, tanto en guerras tontas como en guerras justas, en Afganistán, en Irán, en Irak, en Vietnam, en Corea, en el Líbano. Debería saberlo, porque él tenía un abuelo alemán, pero no le debe gustar ser nieto de inmigrantes. Además, el primero que se autoayudó en el pulso con los soviéticos fue el pueblo americano. Así que, menos patrañas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.